¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de las enfermedades que causan malabsorción. Entonces, para hablar de malabsorción, vamos a hablar un poco de esteatorrea. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los pacientes acuden con heces que son aceitosas, grasosas, flotan, por ejemplo, en el servicio antes de bajar la cadena, y también son bien malolientes. Entonces, usualmente ellos van a presentar que los pacientes acuden con esto y adicional acuden con un poco de pérdida de peso. En los pacientes con estas enfermedades de malabsorción, uno de los principales nutrientes que no van a poder absorber son las grasas. Las grasas tienen un índice calórico bastante alto y que si faltan, entonces probablemente los pacientes van a tener pérdida de peso significativa. Y adicional, la malabsorción lo va a llevar a tener deficiencia de, por ejemplo, ciertos nutrientes como las vitaminas A, D y K, que son vitaminas liposolubles, y todas estas tienen manifestaciones clínicas que vamos a hablar más adelante. Entonces, eso es uno de los signos y dependiendo de la enfermedad va a tener otros. Entonces vamos a hablar de la primera enfermedad de malabsorción, sería enfermedad celíaca. Ok, ¿qué es lo que tienen los pacientes con enfermedad celíaca? Ellos tienen una hipersensibilidad al gluten, o más bien a un componente del gluten que es la gliadina. Entonces, ¿qué va a hacer esta hipersensibilidad? Esta hipersensibilidad, vamos a dibujarse el dibujo acá abajo. Vamos a decir que este es el enterocito y estas son las vellosidades. Entonces, ellos están expuestos al gluten, lo voy a poner en amarillo, como si el gluten fuera el amarillo, y bueno, a la gliadina en el gluten. Entonces, lo que va a pasar es que ellos van a desarrollar una respuesta de hipersensibilidad contra este gluten. Esta respuesta va a ser más que todo mediada por linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T van a montar una respuesta inflamatoria que va a ser más que todo una respuesta inflamatoria crónica. Y esta respuesta inflamatoria crónica, voy a poner LT de linfocitos T. Y esta respuesta inflamatoria crónica lo que va a hacer es que el enterocito uno se atrofie y luego que las vellosidades se aplanen. Estos son hallazgos que uno va a encontrar en la biopsia, además de otros que les voy a mencionar en el momento de la endoscopía y de la biopsia. Entonces, lo primero es la hipersensibilidad al gluten o al componente del gluten, la gliadina. Lo otro es la asociación. Está asociado con varias enfermedades, entre ellas diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades tiroideas autoinmunes. Más que todo hipotiroideas, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto. Incluso si uno tiene una enfermedad tiroidea que no responde a altas dosis de levotiroxina, una de las causas que tengo que buscar es enfermedad celíaca. Ok, además de esto, ellos tienen, si recuerdan los HLA, que hay varias enfermedades que están asociadas a diferentes HLA, enfermedad celíaca está asociada a HLA-DQ2 en el 90% de los casos, más o menos, 80, 90. También puede estar asociado a HLA-DQ8, menos porcentaje, como 10-20%. Esas son las asociaciones de enfermedad celíaca. De estos pacientes, ¿cómo se van a presentar? Bueno, en cuanto a la clínica, usualmente se va a presentar lo primero, first and foremost, como dirían en inglés, diarrea esteatorrea. Lo primero que ellos van a presentar a estos pacientes. Además van a tener otros síntomas como de distensión abdominal, pueden tener dolor abdominal incluso, y lo más probable es que vayan a tener también pérdida de peso. En cuanto a lo de la malabsorción, si hay, vamos a ponerlo en colores distintos, si hay malabsorción de vitaminas liposolubles, tendría, por ejemplo, malabsorción de vitamina A se manifestaría con ceguera nocturna,
que progresa a ceguera total. O sea, inicia como ceguera nocturna y luego progresa a ceguera total. Además, estos pacientes tienen varias manifestaciones oftalmológicas, pueden tener retinopatía, seroftalmia, queratomalacia, puede tener unos spots que se llaman spots de Bitot, son como unos parches grises aquí en la conjuntiva de los pacientes. Entonces uno va a mostrar una foto de una conjuntiva donde tienen como un parche como gris. Eso es un spot de Bitot que habla de deficiencia de vitamina A. Otra cosa que van a tener cerosis cutis, en donde la piel va a estar un poco más atrofiada y seca. Vitamina A es necesaria para el epitelio escamoso. Eso es lo que se tiene que memorizar. Vitamina A yo la necesito para el epitelio escamoso. Entonces, si yo no tengo vitamina A, todo lo que es epitelio escamoso, o sea, todo lo que está en el ojo, por ejemplo, varias cosas del ojo o piel están afectadas. Incluso tengo riesgo de ciertas metaplasias y cáncer, por ejemplo, metaplasia escamosa de la conjuntiva y metaplasia de la vejiga. Pero lo más importante es hablar de ceguera nocturna, spots de Bitot y la piel seca. Son los que más van a mencionar. En cuanto a deficiencia de vitamina D, eso se va a presentar con hipocalcemia, hipofosfatemia, que son deficiencia de vitamina D. Lo vimos en el módulo endocrino. Si quieren profundizar un poco más en esto. Y además estos pacientes van a estar predispuestos a osteomalacia. Además de vitamina D, estos pacientes van a tener deficiencia de vitamina E. E lo puedo recordar como hemólisis más enfermedad neuromuscular, NM de neuromuscular. Realmente es un poco más complicado explicar deficiencia de vitamina E. Lo que pueden recordar es que es parecido a deficiencia de vitamina B12, o sea, los pacientes tienen síntomas neurológicos y también van a tener anemia, pero esta anemia va a ser un poco más por hemólisis. Por ejemplo, en vitamina B12 estamos hablando de que usualmente vemos más neurológicos como columnas posteriores, pero aquí puede ser columnas posteriores, anteriores, todo. Entonces, eso es en cuanto a deficiencia de vitamina E y deficiencia de vitamina K. Los pacientes se van a presentar con sangrados. Esto lo hablamos en hematología. Y con TP elevado. Eso serían la deficiencia de las vitaminas liposolubles. Y en otras malabsorciones puedo tener anemia por deficiencia de hierro. Esta sería más que todo si la enfermedad celíaca afecta el duodeno. Y lo otro que puedo tener es anemia por deficiencia de folato o vitamina B12. O sea que puede ser una anemia microcítica o una anemia macrocítica. Entre estas dos, entre la macrocítica sería un poquito más como un folato, pero puede ser B12 si afecta el hilio distal. Y en cuanto a la anemia por deficiencia de hierro, es la más común. O sea, usualmente van a presentar que el paciente tiene anemia por deficiencia de hierro y va a tener alguna deficiencia de alguna vitamina o, bueno, diarrea, esteatorrea, distensión del abdominal, etc. Hay otros hallazgos clínicos. Estos pacientes tienen elevación de las pruebas hepáticas aisladamente. Estos pacientes también tienen osteoporosis de inicio temprano y estos pacientes además tienen algo que se llama dermatitis herpetiformis. Esto es común hasta un más o menos 10% de los pacientes, o sea que no es la mayoría, pero es un rash papulovesicular que se forma en las extremidades extensoras. Usualmente ponen una foto de un codo con un rash en un paciente con enfermedad celíaca, hablan de dermatitis herpetiformis. Entonces, en cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico, hay tres anticuerpos. Yo puedo medir un IgA de
anti-TGA o antitransglutaminasa de tejidos. Puedo medir un IgG de anti-TGA también, antitransglutaminasa. Y puedo medir un IgA de anticuerpos antiendomiciales. El del IgA con anticuerpos anti-TGA es el que es más sensible y más específico, o sea que ese es el que yo mediría primero. El único otro contexto donde yo mediría, o sea, que no mediría este anticuerpo de primero o que buscaría otro, es los pacientes que tienen deficiencia aislada de IgA, eso es una inmunodeficiencia, y entonces en estos pacientes mediría el IgG, porque estos IgA pueden salir falsamente normal. Esa es una pequeña cáscara de banana. Solo lo menciono para que lo sepan, pero de memorizar, memorícense el IgA antitransglutaminasa. Ese es el más importante. Entonces, para el diagnóstico, el primer paso sería medir los anticuerpos. El segundo paso sería hacer una endoscopía y biopsia del intestino delgado. ¿Qué es lo que voy a ver en la endoscopía y la biopsia? Bueno, voy a ver esto mismo que hablamos acá. Los pacientes van a tener los enterocitos quizás un poco atrofiados, pero lo más importante es van a tener aplanamiento de las vellosidades, que es esta parte de acá, y además puedo ver un infiltrado de linfocitos también en la biopsia. Con la fisiopatología explico la biopsia, lo que voy a encontrar ahí. Entonces, yo necesito hacer la biopsia para confirmar el diagnóstico. No es como la intolerancia a la lactosa, que yo suprimo la lactosa. Aquí yo tengo que confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca con biopsia. Y adicionalmente la biopsia me ayuda porque la biopsia me ayuda a descartar linfoma de intestino delgado. Entonces, que puede ser un diferencial en estos pacientes. Entonces, también me ayuda por ahí. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, va a ser no consumir gluten. ¿Qué productos van a tener gluten? Puede ser trigo, avena, cebada o centeno. Todos esos productos tienen gluten y por tanto ellos no pueden consumir productos que tengan gluten. Usualmente el fallo en el tratamiento se da porque los pacientes no son adherentes al tratamiento, es decir, consumen algo con gluten. La respuesta no es tan rápida como la intolerancia a la lactosa. En la intolerancia a la lactosa la respuesta demora 1 o 2 días. Aquí la respuesta puede demorar semanas en que ellos empiecen a responder. Y en cuanto si ellos tienen dermatitis herpetiformis, entonces le puedo dar Dapsona. Sería el único otro contexto de un tratamiento distinto. Bueno, en cuanto a pancreatitis crónica, que sería otra causa, de malabsorción. Pancreatitis crónica usualmente se ve en este contexto. Los pacientes tienen una historia de muchos episodios de pancreatitis aguda y luego ellos progresan hacia insuficiencia pancreática, que eso es lo que es pancreatitis crónica. Insuficiencia pancreática, lo dice el mismo nombre, no secretan adecuadamente las hormonas pancreáticas para la digestión y por tanto tienen malabsorción. Principalmente estos pacientes hablamos de malabsorción de grasas. Entonces, ¿cómo va a ser la etiología? Bueno, la etiología de estos pacientes, lo más probable es que son pacientes alcohólicos. Alcohol es hasta un más o menos 60% de los casos de pancreatitis crónica. Por tanto, tienen repetidos episodios de pancreatitis, lo presentan como que tienen un dolor epigástrico cada 6 meses, por ejemplo, ellos se sienten un dolor así, y ya cuando acuden ya tienen esteatorrea y malabsorción. Otras causas pueden ser causas obstructivas, es mucho menos común. Quizás colelitiasis a repetición que obstruyen los ductos pancreáticos, quizás hasta un 10% de las veces, o algún tumor o algún tipo obstructivo, pues. Y idiopática
puede ser de un 20 a un 30% de las veces. E incluso en esta idiopática yo tengo que considerar, por ejemplo, si el paciente es joven y tiene pancreatitis crónica joven, 20, 25 años, tengo que buscar otros síntomas para ver si no tiene fibrosis quística. Hay los otros síntomas que buscaría en fibrosis quística sería neumonía a repetición, sinusitis a repetición, infertilidad, por ejemplo. En cuanto a la clínica de pancreatitis crónica, voy a tener esteatorrea, como cualquier mala absorción, pero adicional voy a tener diabetes. Y esta es una diabetes que es parecida a la tipo 1 porque es una diabetes que es insulino dependiente. Pues claro, hay destrucción de las células beta pancreáticas, entonces, por tanto, actúa como si fuese una diabetes tipo 1. En cuanto al del diagnóstico de estos pacientes con pancreatitis crónica, usualmente uno piensa medir los niveles de amilasa y lipasa, que es lo de pancreatitis, pero amilasa y lipasa están elevados en pancreatitis aguda, en pancreatitis crónica pueden estar levemente elevados o pueden estar totalmente normales. No me va a decir nada de pancreatitis crónica. Entonces, usualmente lo que yo haría es hacer un estudio de imagen, por ejemplo, un CAT abdominal, en donde yo buscaría calcificaciones. Eso me indicaría calcificación en el páncreas que el paciente tiene pancreatitis crónica, claro, un CAT abdominal contrastado. Y ahí mismo voy dilucidando las causas, por ejemplo, si hay algo obstructivo, no hay algo obstructivo, o algún tipo de cáncer que tengo que descartar, o algún cáncer pancreático, me gustaría descartar que tengan estos pacientes también en la cabeza del páncreas. Em, si en el CAT ellos no muestran calcificaciones, yo puedo hacerle una CEPRE, pero resonancia magnética, o sea, con la angiografía pancreática retrógrada, pero en vez de endoscópica sería con resonancia magnética. También buscando causa. Eso es otro estudio de imagen que se puede hacer en estos pacientes. En cuanto a laboratorios, también puedo buscar varios laboratorios que me indiquen pancreatitis crónica, pero quizás el mejor o el ideal sería buscar elastasa pancreática. Perdón, elastasa fecal. En la elastasa fecal, si está menor a 200, me habla de una insuficiencia pancreática y si está menor a 100, me habla de una insuficiencia pancreática severa. Eso sería en cuanto a laboratorios que puedo hacer con estos pacientes. Para el tratamiento va a ser repletar las enzimas vía oral y manejo del dolor. Puedo usar AINES, puedo usar paracetamol, puedo usar gabapentina, puedo usar pregabalina. Puse estos, pero depende del dolor que tenga el paciente. Bueno, elevo los medicamentos, solo que trato de no usar opioides con estos pacientes. Entonces, otra cosa también, lo más probable es darle insulina para la diabetes, que probablemente vayan a tener. Entonces, eso sería con pancreatitis crónica. Para finalizar, hay otras dos enfermedades que no me quiero meter mucho, pero sí quiero mencionarlas por encima. Sería Sprue tropical. Tropical Sprue es el nombre en inglés, que esto es una enfermedad mala absorción en las personas que viven en países tropicales. Menos del 1% de la respuesta van a ser una de estas dos que voy a mencionar. El otro es enfermedad de Whipple. El Sprue tropical no se sabe bien por qué no se conoce bien la etiología. Se cree que es por una sobreinfección bacteriana en los países tropicales, pero no se sabe exactamente cuál. O sea, lo sospecharía quizás en descarte totalmente de todas las otras enfermedades de malabsorción. Y Tropical Sprue lo pensaría si los pacientes viven en un país tropical. Y enfermedad de Whipple lo pensaría si los pacientes, además de la malabsorción, tienen artralgias. Les digo que es el 1% de las respuestas o prácticamente nunca, porque
es más que todo un distractor. Los casos son tan raros que no lo van a poner como preguntas. Si lo llegan a preguntar, para Tropical Sprue, el tratamiento sería doxiciclina o trimetoprim sulfa por 6 meses. En enfermedad de Whipple, eh, probablemente si lo confirma, lo confirmaría con una endoscopía. En la endoscopía vería macrófagos PAS positivo. Eso es lo que me indicaría que es enfermedad de Whipple. Y para el tratamiento le daría ceftriaxona por 2 semanas más trimetoprim sulfa por 1 año. Enfermedad Whipple se debe a T. whipplei y bueno, eso es una bacteria que realmente no es fácil de identificar, realmente es bien difícil de identificar, por eso es que lo vemos con los macrófagos PAS positivos más que observación directa de la bacteria. Y entonces serían los únicos contextos de otras dos enfermedades de malabsorción, pero solo menciono porque lo más probable es que son distractores, es decir, que lo más probable es que no son la respuesta. Entonces, eso sería más que todo con los síndromes de malabsorción y los veo para el siguiente video.